muerte de hambre, cuando tenemos a niños, y estos sí que ya son niños, estos sí que ya son niños. Aquí no nos andamos diciendo que si hay vida, que si no hay vida, que si hay un nasciturus. Estos son niños de 1 a 5 años que se mueren de hambre. Estos son los que nos tienen que preocupar. Y sin embargo, ya les digo, no había dinero, como no había dinero tampoco para el tratamiento del SIDA en el África subsahariana. Como aquí no nos ha ido mal el tratamiento triple, hombre, alguna cosa teníamos que aportar los bioquímicos, ¿verdad? Bueno, pues el tratamiento triple, y con eso ya los seropositivos no contraen la enfermedad y todo va muy bien. Y nosotros, como nosotros ya estamos bien, pues los demás que se fastidien. Este sistema de que los demás tienen que pasar por eso, pues es muy necesario, porque lo decidimos ¿quién? El poder absoluto. ¿El poder absoluto de dónde? El poder absoluto del mundo ha estado en manos de Occidente. Ahora es cuando nos aplican a nosotros y nos quejamos el ajuste estructural. Durante años yo protestaba como director general de la UNESCO. Es más, cuando fui rector de Granada rechacé una ayuda del Banco Mundial y se armó la revolera, pero dije, es intolerable el que nos den dinero a los países pobres, en aquel momento éramos nosotros, en estas condiciones. Usted sí le doy dinero, pero desde el primer momento ya paga el prestatario al prestamista. ¿Qué cosas? Y además con intereses. Y además, claro, si le doy este dinero, usted tiene que reducir los efectivos administrativos. Oye, pero si la mayor parte de los efectivos administrativos que tengo son los maestros y los profesores y de los distintos niveles, ¿qué me cuenta? A reducir los servicios administrativos. A reducir pero muy importante, lo que ellos consideraban gastos superfluos. ¿Pero quiénes son ustedes? Ustedes vienen a tener el dinero que necesitamos. Y después algo muy importante, ustedes tienen que privatizar. Ustedes se pueden imaginar que podía privatizar Mauritania, por ejemplo, cuando yo fui a Mauritania hace 20 años. ¿Qué podían privatizar? Pero a privatizar. Y además tienen que hacer infraestructuras. Claro, pero como ustedes no tienen ingenieros de caminos canales, no se preocupen, ya, eso lo hacemos nosotros, y en lugar de darle los 100 millones le dábamos solo 20 y los otros 80 hacíamos nosotros las carreteras. Bueno, lo digo porque tenemos que tener una visión de la realidad. Si conocemos la realidad la podremos transformar, si no, no la podemos transformar nunca. Si ahora queremos realmente saber qué es lo que está pasando, tenemos que mirar a este poder absoluto de Occidente. Y tenemos que decir, pero esta sensación de que solo algunos hombres dominaban sobre el resto y de que además lo que importaba era preparar la guerra, ¿ha sido siempre así? No, ustedes saben que ha habido además, aparte de que ya en la antigua Grecia había unos filósofos fantásticos, ojalá hubieran tenido alguno de ellos ahora, estoy seguro que no hubieran hecho lo que han hecho. Bueno, pues tenían ya unos filósofos fantásticos, pero lo que es cierto es que vamos viendo la historia de la humanidad y claro que hay destellos fantásticos, creativos, de decir, no, esto no puede ser, esto hay que cambiarlo. Pero hay un momento en que es la Revolución Francesa, en el año 1789, en que efectivamente hay ya una posición, el pueblo dice, no, esto no puede ser. Y entonces, en una asamblea, por un voto, deciden que es el pueblo el que tiene y hacen una declaración de los derechos del hombre y del ciudadano. Y hay destellos, pero como ustedes saben, al final se vuelve todavía más cruenta la revolución y la guillotina, al final hasta la utilizan para matar al mismo que le había inventado el señor Guillotín. Bueno, todo eso, digo, ha habido destellos, pero no han llegado a una conclusión. Solo en el siglo XX hay 3 momentos que yo quiero destacar en esta transición de súbditos a ciudadanos. La primera es en el mes de diciembre del año 1918, acaba una guerra terrible, una guerra que además es una guerra de extenuación. La guerra, si ustedes han visto algún álbum, hay veces que una fotografía de estas dice más que un libro. Uno ve un álbum y dices, fíjate, eran esto, se ponían allí en unas trincheras y hasta que no podían más y se morían de enfermedades, porque era, como les digo, una guerra de extenuación con posiciones muy confirmadas, etc. El presidente Woodrow Wilson de los Estados Unidos, al terminar aquella contienda, claro, se queda horrorizado al ver la de millones de muertos, el uso de gases. Dice, ¿pero qué es eso?
Y entonces, él mismo redacta, con la ayuda de sus colaboradores, desde luego, lo que se llama el Convenio para la Paz Permanente. Y dice, no, esto se acabó. Esto no puede ser que nos estemos matando así, estamos gastando todo el dinero en esto, no tenemos después para otras cosas muy importantes, esto se ha terminado. Y llega a Brest, desde Nueva York, con el Covenant, y se va, si alguno se acuerda o ha estado en la Plaza de la Concordia en París, pues allí hay un lugar que se llama Oro del Crillon, pero que en aquel momento es desde aquel ventanal desde donde él se dirige a la gente y les dice, señores, la guerra ha terminado. A partir de ahora tendremos una sociedad de naciones, crea una sociedad de naciones, y dice, y resolveremos las cosas a través de la diplomacia. O sea que seremos los estados los que tendremos, desde luego, unos mecanismos de seguridad mínimos por si hay alguno que de momento se vuelve tarumba, pero nosotros, esto se ha terminado. No puede ser. Este espectáculo de cruces y cruces, mares de cruces, todo esto se ha terminado. Y entonces, de momento, ¿cuál es la reacción? La reacción de todo el mundo, aplausos, el pueblo aplaude, pero los que están alrededor del presidente, empezando por los propios norteamericanos, dicen, este señor se ha vuelto tarumba, con que ahora vamos a dejar de preparar la guerra y entonces la prepararán los alemanes. La respuesta de aquellos que sí que creyeron en Wilson era decir, no, hombre, no, porque nosotros también tendremos nuestros sistemas defensivos, esto está claro, pero sobre todo tendremos este sistema de concertación, de encuentro, de discusión, que será la Sociedad de Naciones, también llamada Liga de Naciones. Y además se crea un consejo en el cual un español, Rafael Altamira, tuvo un consejo y una parte de corte de justicia. Bueno, estaba todo bastante bien previsto. Algunos de ustedes ya saben el final fue que fue vituperado este presidente. Los productores de armamento de los Estados Unidos dijeron, nos vamos a arruinar el idiota este, que se ha querido, además, si vis pacem para bellum, este señor no conoce a Cicerón. Tal. El resultado fue que, como ustedes saben, muy pocos años después, había primero un movimiento de nueva producción de armamento tremenda, y Alemania empezaba, claro, porque lo que no había funcionado era la Sociedad de Naciones, y en cambio había funcionado el tener disposición y capacidad de producir armamento. Y hay un señor con un bigote muy conocido, que se llama Adolf Hitler, que en el año 33, y esto lo repito muchas veces porque tenemos que ser conscientes de esto, en el año 33 ya escribe impunemente, en su libro llamado Mein Kampf, Mi lucha, ya escribe impunemente, la raza aria es incompatible con la raza judía. Está escrito en el año 33. Y claro, ya no pasa nada. ¿Por qué? Pues porque estaban todos allí preparándose para la guerra y habían olvidado de que quizá hubiera sido posible, a través de esta vigilancia, de esta concertación, de este encuentro, el que por primera vez aquel punto posible de inflexión pues tuviera éxito en lugar de ser un fracaso como fue. No les voy a contar lo que sigue después, ya lo saben, una guerra atroz, porque la guerra del 39 al 45 es algo que realmente, cuando vemos los números, cuando decimos, pero toda esta gente, Dios, toda esta gente que tuvo que ofrecer su vida a un loco unos y los otros, a los que contra los locos, pero millones de muertos. Y además, con la utilización de sistemas de exterminio masivo. Y además yo recuerdo que Auschwitz, por eso lo declaramos Patrimonio de la Humanidad, son de estos lugares donde uno dice, qué pena que el hombre que puede llegar a ser excelso haya llegado a momentos de esta bajeza. Pero claro, también tenemos esto que situarnos en que la raza aria es incompatible con la raza judía. Y esto, como decía Goebbels, repetido una y otra vez, al final las mentiras se las creen los propios que las han inventado. ¿Por qué? Pues porque ya lo han hecho pauta de su propio comportamiento y quieren que sea pauta del de los demás. Y aquella guerra con holocausto, con genocidio, con la utilización, como les digo, de sistemas terribles, solo cuando uno ve Dresde y viene todos los muertos que hubo allí, Dios.
aquella guerra termina y de nuevo, lógicamente, corresponde al que en aquel momento era el presidente de los Estados Unidos y que hay que reconocer que era un personaje de una gran estatura moral, dice, esto no puede ser. Tenía razón Wilson, nosotros, luego los que le impidieron llevar a efecto, no la tenían, esto se ha terminado. Y lo primero que hace, ¿qué es? Lo primero que hace es crear la FAO. Crea que haya comido para todos, porque él dice, ¿cómo puede ser que ahora además haya gente que se muera de hambre? Y crea la FAO. Y dotan a la FAO de una cantidad de dinero importante. Y después crea, dice, porque ya veía venir la jugada, dice, y tiene que haber una gran regulación económica de los flujos financieros. Y crea el Fondo Monetario Internacional en Bretton Woods. Y también en Bretton Woods crea el Banco Mundial. Escuchen bien, el Banco Mundial de la Reconstrucción y el Desarrollo. Después, ¡cling!, le quitan ya el desarrollo y queda una herramienta al servicio de los países más poderosos de la Tierra. Pero miren que el diseño era bueno, pero lo mejor de todo es que él ya gravemente enfermo, tenía una leucemia, y él ya le encomienda a su mujer. Después es la viuda, Eleonora Roosevelt, precisamente una de las grandes redactoras del borrador de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ya le dice, el mundo necesita unos puntos de referencia y en las Naciones Unidas, que él ya no puede, él muere 3 meses antes, pero es él el que hace todo el diseño y tal. Dice, habrá unas Naciones Unidas y alrededor de ella habrá una agencia para la alimentación, otra para el trabajo, otra para la salud, otra para la educación, la ciencia y la cultura, habrá un programa para la juventud, habrá un programa para el desarrollo, hace todo un diseño de lo que debería ser en el futuro esta referencia democrática a escala mundial, las Naciones Unidas. Y yo en esto sí que insisto, porque creo que es de una clarividencia extraordinaria. La primera frase de la Carta de las Naciones Unidas empieza diciendo, nosotros los pueblos. Fíjense que es de una valentía extraordinaria. No dice nosotros los estados, nosotros los gobiernos, nosotras las naciones, no. Nosotros los pueblos. Hemos resuelto evitar a las generaciones venideras el horror de la guerra. Qué fantástico. O sea, hemos decidido construir la paz a partir de ahora, evitar la guerra. ¿Y por qué lo hacemos? Y esto yo creo que es algo que tenemos que tener nosotros todos los días en nuestra mente. ¿Trabajamos para nosotros o trabajamos para las generaciones venideras? El compromiso humano más importante que tiene cualquier persona de una generación es pensar en la generación siguiente. Sean sus hijos o no lo sean, los que constituyen esta generación siguiente, que no son responsables de nuestros actos y normalmente les dejamos cada embolado, pero el compromiso supremo de la humanidad es siempre con la generación que llega un paso de la anterior. Y esto es lo que ha dicho una persona tan admirable como Nelson Mandela. Nelson Mandela ha dicho que si él, 27 años, prisionero, los 7 últimos en Robben Island, yo lo fui a visitar allí, es una cosa, la isla está de las serpientes, allí al lado de Ciudad del Cabo, terrible. Y aquel hombre, cuando sale de la cárcel, dice, en lugar de salir, fíjense, 27 años para fermentar venganza. Y sin embargo, ¿qué es lo que fermenta? Fermenta brazos abiertos. Y dice, esto lo hago por las generaciones venideras. Porque las generaciones, sean blancos o negros, que lleguen